super sesión. Hoy muy rapidito para contarte mi quesito de la inversión. Sí, por fin te voy a hablar de cómo tengo yo posicionado mi dinerito para este contexto económico. Y es cierto que lo más importante antes de hablarte del quesito es que entiendas por qué lo tengo hecho de esa manera. Y tiene que ver con las emociones. Déjame que antes de nada te voy a dejar el disclaimer obligatorio, que ya sabes que por obligación legal te tengo que compartir el descargo de responsabilidad, según el cual tú debes hacer la investigación por tu cuenta, no fiarte de lo que yo te diga ni fiarte de lo que te diga el vecino, sino aquello que va contigo. Yo sí soy experto asesor financiero en concreto, tengo esa titulación aquí en Europa y puedo dar consejos de inversión en materia de inversión, pero no de manera generalizada. Así que para aquí en el canal, en este canal, lo único que hago es compartir mi experiencia por si te sirve, pero en ningún caso supone ningún tipo de consejo. ¿Sí? 1, 2 y 3. Venga, vamos a hablar de las emociones. Mira, Europa se rearma ante el riesgo de una guerra con Rusia y ahora de camino la von der Leyen nos llama al rearme de la Unión Europea. Puede que venga la guerra. Y además Israel diciendo que no está involucrado, ¿no? Así que no sé si por ahí irán los tiros con la muerte del presidente iraní. Y mientras, Janet Yellen nos advierte que la caída de la inflación no puede ser suave, peor mala noticia de China, afronta su peor crisis inmobiliaria, quiebra, tormenta perfecta para las bolsas, Powell afirma que tardará, vete a tomar, uy, lo digo, mira, crisis continúa, asesinato de una mujer, vete a tomar mucho que lo digo, por culo, vete a la mierda, porque todo el rato son malas noticias, todo el rato malas noticias. Bueno, esto viene de The Economist, eso, que también lo que quieren decir con este dibujito es que cuando abres el ojete, ¿verdad? Ahí es para meterte en el ojo, con la mala noticia, el misil, con el símbolo de la bomba atómica, joder, entonces claro, ¿qué acabamos? Pues así. Perdona por la palabra hoy, es como anestesiado, no quiero saber nada. Venga, voy por la vida, no estoy preparado para tanto impacto de mala noticia. Entonces, bueno, lo que te voy a compartir ahora es una cosa que no he hecho nunca, te hablo de corazón. Jamás he compartido esto. De hecho, ahora estoy en fase de a ver si publico un libro ya mismo, y en el libro sí lo publico. Es una investigación que yo he hecho y que, insisto, jamás he compartido. Es la primera vez que voy a compartir algo y te voy a enseñar, y esto es un dato, está más que corroborado, es lo que te voy a compartir, y es cómo se relacionan las emociones con el consumo. Mira, en mi comunidad, esto es un vídeo de mi comunidad en lo que le explico algo, a grandes rasgos le explico un poquito, pero te lo traigo aquí de esta manera. Me habrás visto compartir alguna vez esta gráfica en alguna red social en la que te digo que cuidado con las emociones y el gasto, o en la inversión en su caso. Sí, ya sabes que hay en la fase económica, estamos en la fase, la llamamos de acumulación, el bull run, la distribución y capitulación, sea como sea, es movimiento de subida y de bajada, aunque tenga la terminología de la jerga económica. Y a lo que voy es que fíjate en tus emociones internas, cómo se correlacionan con la gráfica de subida y de bajada. La gente, bueno, pues cuando estamos en momento de todo alto, el Bitcoin en 69.000, como hablábamos en el último vídeo, cuando está el Bitcoin lo más caro, la gente está en euforia y compra. Dicen, no, pero es al revés, aquí no es momento de comprar, es momento de salir. Pero las emociones no juegan malas pasadas. En el caso de la inversión, hablo las emociones correlacionadas con las inversiones, ¿vale? Y sin embargo, la gente cuando está nerviosa y entra en negatividad, entonces es cuando acaba palmando, porque ¿sabes lo que hace en este momento? En este momento han comprado en euforia y venden en negatividad. Y además luego, para colmo, consumen en miedo. Es decir, no sé si me explico. Primero invierto, luego desinvierto y pierdo, y luego además el poco dinero que me queda, para anestesiarme por tanta mala noticia, pues consumo con miedo. Y ahí es que lo que te quiero contar con esta gráfica es que hay una correlación directísima, que esto las grandes compañías lo saben y las grandes fortunas también, insisto, y ahora te lo desvelo con un detalle un poquito mayor, un detalle más psicológico, pero necesito que entiendas que la riqueza, lo que hablábamos en el último vídeo, la riqueza se hace cuando tú compras, no cuando tú vendes. Es decir, el proceso de riqueza consiste en saber comprar, saber entrar al mercado. Y casi siempre va en sentido contrario de lo que hacen la mayoría. Y sí coincide con lo que hacen las grandes fortunas. Entonces es importante que sepas lo que están haciendo las grandes fortunas. Igual que es importante que sepas lo que hace la masa. Insisto, para correr en dirección contraria. Es decir, lo que te digan en la tele casi siempre al revés. Lo que te digan los medios de desinformación al revés. Ya sabes, porque ya sabes que no lo hacen por tu seguridad ni por tu bienestar. Entonces lo que te digo con esto es que en momento de euforia es momento de vender. No es momento de comprar. Cuando el Bitcoin o el oro o lo otro. El oro no sé si es el mejor ejemplo, pero entiéndeme, cuando la bolsa está arriba del todo, ahí ya no hay nada que hacer. Lo último que puede hacer es, yo creo que uno se equivoca cuando entra en el mercado. Uno entra en el mercado cuando está todo por los suelos, en depresión, cuando la gente está en rendición, en desesperanza. Ahí es cuando entramos a la bolsa.
¿vale? Y luego vendemos cuando la gente está entusiasmada, cuando la gente está eufórica. ¿Me explico? Es al revés. ¿Tiene sentido? Bueno, pero lo más importante es que necesito que entiendas que el momento de miedo es que en el momento en el que la gente se empobrece. Sí, sí, sí. Y esto está estudiado de la siguiente manera. Mira, cuando, por ejemplo, te voy a poner ejemplos que lo vas a entender perfectamente y tiene que ver con las noticias. Cuando hay una mala noticia, por ejemplo, de política, de sociedad, es decir, todos los días, hay un gran refuerzo emocional que nos sucede, psicológicamente hablando. Y es que entramos en un estado de negatividad y de pesimismo. Y hay un vínculo psicológico que nace de ese refuerzo emocional, ¿vale? Que consiste en una búsqueda de compensación por autoindulgencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera necesitamos compensar esa negatividad que nos están, bueno, pues parecemos sparring de malas noticias, ¿no? Toma mala noticia, toma mala noticia. Y entonces, bueno, pues como te digo, un poco en modo WhatsApp, pero es tal cual, no está así y necesitas anestesiarte. ¿Y cómo te anestesias? Buscando esa compensación de esas emociones por una compensación que balancee tu estado interior. ¿Y cómo se balancea? En este caso, mediante fomentando sectores de consumo como la restauración, como el ocio, como los viajes, porque estás sumido en una emoción que conocemos como tristeza. Y en este caso, edulcorada con miedo. Entonces, cuando hay ese revestimiento, la gente necesita consumir. Y ese consumismo está relacionado con restauración, ocio, viajes, etc. Y entonces esto tiene que ver con que los que tenemos información, ¿en qué acabamos invirtiendo en función de lo que te dicen los medios de desinformación? Que te meten noticias negativas de política y sociedad. Yo lo que hago es que invierto en entidades, en empresas de consumo, por ejemplo, de restauración y de ocio, como te digo, ¿no? Yo es que no comulgo mucho con determinados sectores de ocio, pero entiéndeme, es una manera de hablar. Entonces, a grandes rasgos, los sectores de restauración y ocio pegan petarazo para arriba. Ahora te lo voy a enseñar, ¿vale? Otro ejemplo. Cuando el miedo es muy alto, por ejemplo, guerra, virus, ya sabes lo que está pasando, emergencia climática, entonces hay un refuerzo emocional negativo también en donde se nos enfatiza y se nos dramatizan los peligros de esa guerra, de ese cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces entramos con un vínculo psicológico, con una falta de confianza y una falta de autoestima, es decir, nos baja mucho lo que conocemos con te baja la vibra, ¿no? Te suena lo de, está en baja frecuencia, normal, ¿verdad? Porque te has dedicado a exponerte energéticamente a tantísima negatividad y que nos han enfatizado dramatizándonos, ¿no?, los peligros, y entonces la potencialidad de consumo, ahí quería entrar, la potencialidad de consumo se dispara, en concreto de otro sector que está relacionado con la alimentación, pero en este caso de comida basura, ¿vale? Porque esto tiene que ver con las hormonas, no te voy a entrar hoy a hablar de cómo funciona el estado dopaminérgico que se llama, pero bueno, tiene que ver con un movimiento hormonal interno. En este caso, el sector de consumo que se dispara, como digo, el de alimentación, de lo que podemos conocer como comida basura, ¿vale? Porque la emoción predominante es miedo, y en miedo se dispara la comida basura. Y también, por ejemplo, el consumo de alcohol, drogas, etcétera, 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 ansiolíticos, ¿vale? Entonces, esto nunca lo había dicho porque no sé si con esto no lo quiero decir ni una palabra, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque esto está estudiado. Lo que pasa es que esto no llega a nivel de calle, ¿eh? Esto lo hacen solamente la gran fortuna y la que tienen mucha información. Ni siquiera un fondo de inversión al uso, ¿vale? Es decir, pero cuando estás trabajando con la élite, sí que saben cómo funciona. Entonces, por eso meten un tipo de noticia o meten otra, y en función del tipo de noticia que meten, pues hay un disparo de un consumo o de otro tipo de consumo. ¿Me sigue? Te lo aterrizo con cómo lo están haciendo en este caso. Mira, en este ejemplo te voy a enseñar cómo lo hace algunas de las grandes fortunas. Por ejemplo, Bill Ackman, Michael Burry, Warren Buffett o Daniel Loeb con su fondo de inversión. Es decir, yo lo que hago es que investigo, te voy a dejar aquí un recurso que se llama DataRoma, te pones a DataRoma, que es gratuito, y ves lo que hacen las grandes fortunas con su dinerito. Y verás cómo se refugian, por ejemplo, en tecnología. Esto tiene que ver también con sectores como las redes sociales se disparan cuando la autoestima disminuye, ¿vale? Esto lo saben las grandes fortunas y por eso disparan su inversión en tecnología. Ahora, como llevamos unos años, en concreto la última década, la autoestima ha caído por los suelos y tiene que ver con el sentimiento de inseguridad y miedo promocionado. Entonces, una de las cosas que se han disparado son las acciones de las empresas tecnológicas, en concreto, que tienen redes sociales. Esto te lo estoy resumiendo muy mucho, y en nuestra academia de esto hablamos bastante, en nuestra academia privada, porque necesitas elevarte en conciencia y tomar conciencia de hacia dónde va el mundo y cómo puedes refugiarte.
Mira, otro ejemplo, sin ir más lejos, McDonald's esquiva la crisis y gana un 80% más en 2008 que en el año anterior. Justo cuando la gran crisis, lo que te estaba diciendo. Hay algunos sectores, como la comida, lo que conocemos como comida rápida o comida basura, que se dispara cuando hay mucho miedo, en concreto relacionado con algunas noticias que se están ahora promocionando, como el virus, la guerra, etcétera. Entonces, ¿le ves el sentido? Fíjate, en 2008 se disparó la ganancia de McDonald's. Esto igual pasa con las empresas tecnológicas, como te he dicho, o con cualquier otro sector, que hoy no te puedo hablar de todo esto porque hoy es solamente un resumito. Pero esto es para que tomes conciencia de por qué, si bien una cartera común, pues la gente que lo que hace, invierte en una cuenta corriente, en un plan de pensiones, no tiene ni la más remota idea con perdón de dónde está poniendo su dinero. En el fondo de inversión del banco, no tiene sentido. Perdona que te lo diga así, no tiene sentido desde una rentabilidad económica y de una prosperidad económica. Tienes que elevarte en conciencia en cuanto a las finanzas se refiere y darte cuenta, esto es una cartera de insider, de hacia dónde se dirige el mundo y en base a las noticias que hay ya vas a saber qué sectores de consumo se van a potenciar y ya sabes invertir en ellos. Y es una regla de 3. Entonces, por eso me habrá oído decir muchas veces que yo tengo una cartera de refugio, en este caso, que mira, está conformado por mi PIAS, mi Unit Link, que ya te he hablado de ello, mis metales, oro y plata, y tengo algo en liquidez, en concreto repartido en varios neobancos. ¿Por qué lo tengo repartido? Porque no me fío del sistema de compensación de ningún país europeo, cuanto menos del de España. Entonces, con eso de que ya sabes que dice, te cubre hasta 100.000 euros y la gente piensa en 100.000 euros. Es que no funciona así. No es 100.000 euros, es hasta 100.000 euros y 20.000 es hasta, 10.000 es hasta. Sino que se lo digan a los que tenían su dinero en algunos bancos chipriotas que quebraron, en algunos bancos de Islandia que quebraron, en algunos bancos de Grecia que quebraron, en algunos bancos de España, ¿verdad? Que quebraron. Quiero decir, que luego da igual que te digan hasta, la clave es hasta 100.000. Tu dinero no estará asegurado. ¿Me explico? Entonces, esto es para otra peli, pero quiero decirte que yo lo que hago para tenerlo más seguro es repartir los huevos en distintas cestas. Si tengo 10.000 euritos, en liquidez, me refiero, en mi 10%, imagínate que tengo 100.000 en mi cartera entera, pues 15.000 para mi PIA, 35.000 para mi Unitlink, da igual el número, entiende, es por hacer un número fácil. 20.000 euros en plata y 10.000 en liquidez. Esos 10.000 nunca los tendría en un solo banco, los tendría en 5 bancos por lo menos, 3, 4, 5 bancos repartiditos, 2 o 3.000, 2 o 3.000, 2 o 3.000. No, asumo riesgos. ¿Me explico? Esta es mi cartera de refugio. Y esto es lo que la gente piensa que con esto yo no gano dinero, pero es al revés, ¿no? Ni muchísimo menos. No solamente no pierdo, sino que además en momentos con el contexto socioeconómico que tenemos, además gano, como ha pasado en el ejemplo del oro y la plata, que lo he petado este año, he ganado en la cartera, ha subido en torno a un 25%. Ahora supone, de hecho, el oro y la plata en mi cartera un poquito más, porque le ha ganado terreno a mi inversión en lineales y a mis cripto. ¿Me explico? Insisto, además gano dinero. Y luego le echo un poquito de sal, un poquito de vidilla a mi inversión con lo que yo llamo inversión alineada y con lo que yo llamo criptomonedas. Esto es lo que conforma mi cartera de inversión, que a su vez esas criptomonedas las tengo repartidas en varios proyectos y esa inversión alineada la tengo repartida en varios proyectos a través de fondos de inversión, ETF y acciones. ¿Vale? Tengo algo también en trading y en cripto, tengo principalmente Bitcoin y Ethereum y luego algo repartido en otros proyectos con futuro. No invierto especulando, yo no lo hago así, lo he hecho mucho tiempo, no juego más a especular, lo hago simplemente con una visión en base a lo que te he estado diciendo. Estas son las inversiones que ahora mismo están sembrándose y son las que creo que me van a sacar del parchís dentro de una serie de años, porque me baso en información fehaciente, estudio hacia dónde se dirige el consumo y estudio lo que hacen las grandes fortunas y estudio las noticias y con ese trinomio acertamos con bastante probabilidad. Así que ahora esta es mi cartera de insider, así que reflexiona. ¿Tú cuál crees que tiene mayor potencial de rentabilidad? ¿El primer quesito o el segundo quesito? Y aún así no te enseño los proyectos, ¿no? Así que si quieres más información como esta, porfa, dale al like para que el algoritmo de YouTube lo recomiende y a ti te siga saliendo. Suscríbete si todavía no lo estás, compártelo con alguien que le interese tanto las finanzas y esté despierta y despierto. Y suscríbete al canal de Telegram donde te cuento muchas más cositas de las que aquí, ya sabes, no me dejan mucho. Adiós.